Bienvenido al módulo 3 del curso virtual La calidad en las operaciones estadísticas de convivencia y seguridad ciudadana. En este módulo conoceremos las herramientas de gestión para el aseguramiento de la calidad. Los temas a tratar son aseguramiento de la calidad, gestión documental, el sistema documental, las herramientas y estrategias administrativas para el aseguramiento de la calidad, las auditorías, la capacidad continua, los planes de mejoramiento. Como objetivos de aprendizaje, se espera que los participantes al finalizar este módulo logren identificar las herramientas administrativas que contribuyen en el aseguramiento de la calidad del dato en las operaciones estadísticas de los sistemas de información de convivencia y seguridad ciudadana. Interpretar cómo algunos conceptos de herramientas administrativas de estadísticas contribuyen a la calidad del dato en los sistemas de información. Comenzaremos con el primer tema. Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad data de muchos años atrás. Fue en 1920 cuando se consolidó el término y se dieron a conocer herramientas como la estandarización de procesos y procedimientos a través de la documentación y validación de los mismos, así como la elaboración de gráficas de control y la aplicación de la estadística en el monitoreo, control, análisis e interpretación de submuestras de un lote de producción. Todo esto apoyado en las técnicas de muestreo, herramientas pioneras del aseguramiento de calidad que surgieron a partir de la creación del Departamento de Ingeniería e Inspección que implementó la empresa Bell System. Desde ese entonces, la palabra calidad ha tomado sentido para las empresas, ya que la conciben como una responsabilidad con sus clientes y no únicamente como un atributo dentro de sus servicios o productos. Al hablar del aseguramiento de la calidad se retoma el concepto de control de calidad, el cual corresponde a los procedimientos que se establecen para poder verificar y medir la calidad de un proceso, producto o servicio. Con este concepto de control de calidad claro y definido, podemos decir entonces que el aseguramiento de la calidad es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas dentro de una estructura organizacional. Por ejemplo, un sistema de información que en su conjunto disminuye los posibles errores. El proceso en los sistemas de vigilancia de la convivencia y la seguridad ciudadana se da a partir del origen de los datos hasta su entrega para el análisis o procesamiento estadístico, para lo cual se requiere de una clara definición de cuáles son las características de calidad que se le exigirán a todos los registros institucionales que son aportados al sistema para la digitalización de los datos. Asimismo, se debe definir con qué recurso humano y tecnológico va a contar el sistema de información para implementar estrategias de aseguramiento de la calidad y de esta forma definir su capacidad de respuesta con calidad frente a la demanda. Todo esto confluye desde el punto de vista gerencial e informático en la denominada gestión del dato. Dado que el procesamiento inicia con la recepción de los datos, se debe ser muy exigente con la calidad de los mismos que entran al sistema. Esta exigencia se puede documentar a través de la definición de criterios de calidad, de tal manera que las salidas sean datos depurados y procesados que con un buen análisis estadístico proporcionen excelente información para la toma de decisiones. En este proceso de gestión de datos interfieren soportes como el recurso humano, el tecnológico y las especificaciones de calidad que tendrá el sistema para la recepción o aceptación de los registros. Todo esto con un feedback o proceso de retroalimentación en donde estamos constantemente evaluando si las estrategias que se están implementando para asegurar la calidad del dato están teniendo un impacto positivo o no. Luego, en este proceso de aseguramiento de la calidad del dato, existen actividades críticas que deben considerarse en forma sistemática, como son la definición de los criterios de calidad para los datos que se van a incorporar al sistema de información, los cuales al mismo tiempo se convierten en características de calidad de la información, puesto que esta última se produce a partir de los datos. Se debe considerar además la elaboración y la validación de los instrumentos con los cuales se han de recolectar los datos
es decir, los registros institucionales. Todos deben estar estandarizados, al menos al interior de cada institución, puesto que cada una de ellas tiene unos intereses particulares frente a los registros o datos que han de recolectar dependiendo del tipo de hecho violento. Es necesario el diseño de manuales operativos, guías o protocolos de diligenciamiento de estos formatos. Este diseño de formatos y manuales operativos debe ser acompañado de cursos de capacitación o entrenamiento para la consistencia en la recolección de los datos. Es necesario estandarizar la elaboración de reportes. Además, es necesario considerar el diseño de manuales o guías de digitación y evaluación de la consistencia de los datos. Por último, sin ser lo menos importante, se requiere considerar el diseño del programa o plataforma sobre la cual se va a montar el sistema de información. Siguiendo con los contenidos temáticos de este módulo, pasemos a hablar de la gestión documental. Este proceso se define como el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en el interior del sistema de información, lo cual permite la recuperación de datos e información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos o registros deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos o registros más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. ¿Qué tan grande será el sistema de documentación de un sistema de información? Eso depende de el tamaño y tipo de la organización o institución al cual se encuentre adscrito el sistema de información, la complejidad de los procesos o procedimientos del sistema de información y de la competencia del personal. Esta documentación deberá considerar los procedimientos del sistema como captura, almacenamiento, proceso de limpieza o depuración de base de datos, manejo estadístico de la base de datos y transferencia o intercambio de la base de datos entre las instituciones. Todos estos procedimientos deberán estar debidamente identificados con una secuencia clara y una definición de cómo interactúan entre ellos. Es necesario identificar los puntos críticos o los puntos que deben ser sometidos a control. Se sugiere para hacer una inspección visual rápida y eficiente del sistema de información elaborar un diagrama de flujo. Luego del diagrama de flujo se puede considerar hacer los desdoblamientos o descripciones detalladas de cada uno de los procesos grandes del sistema de información. Para realizar los diagramas de flujo hay figuras estándar reconocidas internacionalmente. Ejemplo de ellas son las que se observan en este momento. Un óvalo es el que siempre se utiliza para iniciar la descripción de un diagrama de flujo. Un recuadro o rectángulo es el que siempre se usa para hacer la descripción de diferentes actividades de un procedimiento. Un rombo es aquel que se utiliza siempre en aquellos puntos que son de control o de toma de decisiones. Está correcto, es incorrecto, está completo, es incompleto. La cuarta figura siempre se utiliza para identificar un documento. Los círculos muy pequeños son los que nos permiten hacer conexiones entre los procesos. El cilindro permite identificar la entrega de datos, entradas o salida de ellos y así sucesivamente todas las figuras que se visualizan en esta presentación. Una vez documentado el procedimiento, ya sea en forma de diagrama de flujo o en descripción del mismo con el personal que interviene en él, es necesario validar el proceso. Allí en el proceso de validación debe involucrarse todo el personal que efectúa las actividades o que participa del proceso. Posteriormente vendrán los ajustes y, de ser necesarios, por último, se dará la aprobación por parte de la coordinación del sistema de información o el directivo general de la institución. Este constituye uno de los primeros pasos para el logro de la estandarización en los procedimientos del sistema de información que se podrían ver afectados negativamente por la falta de documentación o de directrices claras frente a cómo llevarlos a cabo. El objetivo de hacer partícipes a los funcionarios que llevan a cabo las actividades de los procedimientos, tanto en la descripción del mismo como en la validación de su caracterización, es lograr el compromiso de los funcionarios frente al cumplimiento,
ajustar la documentación de los procedimientos a la realidad de lo que se lleva a cabo e identificar las mejores prácticas que por consenso pueden posteriormente ser adoptadas por el personal del sistema de información. Entonces, debemos tener claro en cuanto a la gestión documental cómo se deben elaborar, validar, cómo se deben clasificar, autorizar, cómo se deben distribuir los documentos que hacen descripción de los diferentes procedimientos de un sistema de información. Se debe tener en cuenta que estos deben cumplir con una serie de normas técnicas y prácticas para administrar el flujo de todo tipo de documento en una organización, permitiendo así recuperar la información a partir de ellos y determinar el tiempo en que los documentos se deben guardar. Existen normas internacionales que dan una orientación de cómo elaborar este tipo de documentos, la norma ISO 10013, y en algunos países existen normas propias o marcos legales que indican cómo se deben manejar los archivos de gestión, los archivos inactivos y los archivos históricos. Todo esto debe ser considerado al momento de desarrollar un sistema documental para el aseguramiento de la calidad de un sistema de información. Estos procedimientos deben ser sometidos a continuas revisiones, ya sea por propuestas que hagan los mismos funcionarios que están dentro del sistema de información, por cambios en metodologías o por actualizaciones en el software o en los hardware o en los protocolos de vigilancia. El cambio o actualización va acompañado de la eliminación de los documentos que ya no sirven o que están obsoletos y termina con la conservación indefinida de los documentos valiosos con principios de racionalización y economía. Esto no significa que los documentos que describen los procedimientos del sistema de información se deben guardar bajo llave. Por el contrario, estos deben estar al alcance de los funcionarios como herramienta de consulta permanente, de tal forma que cuando se tengan dudas o inquietudes frente a un procedimiento o alguna actividad, tengan la facilidad de consultar estos instructivos y continuar así con el proceso estandarizado sin incluir acciones personales. Es decir, con la documentación de los procedimientos del sistema de información se libera el proceso de la presencia de una persona. Los procedimientos no dependerán de las personas dependerán de la manera en la cual está descrito el procedimiento para asimismo actuar. De esta forma, el procedimiento dice qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo lo debe hacer y dónde lo debe hacer, y cuáles son los mecanismos de control. La metodología para implementar un sistema de gestión documental cuenta con 6 etapas que se describen en este diagrama. La determinación de las necesidades de documentación, el diagnóstico de la situación de la documentación del sistema de información, el diseño del sistema documental, la elaboración de los documentos, la implantación del sistema documental, el mantenimiento y mejora del sistema documental. La primera etapa de la determinación de las necesidades de la documentación va orientada a garantizar la calidad del dato y para lo cual se requiere estandarizar los procedimientos. En estos deben estar claramente descritas las actividades relacionadas con el dato que se desarrollen bajo condiciones controladas. En cuanto al diagnóstico de la documentación, se debe tener claro el objetivo de conocer la situación de la documentación en el sistema de información, comparando lo que existe con las necesidades determinadas en la etapa anterior. Para la ejecución del diagnóstico se recomienda el diseño de una lista de chequeo que permita identificar si los documentos existen o no, en qué medida cumplen con los requisitos establecidos para la documentación según la norma técnica ISO 10013 y si están siendo utilizados adecuadamente. Continuando con las etapas para implementar un sistema documental, viene la fase de diseño y elaboración. Se debe tener claro los criterios básicos al momento de la elaboración de la documentación, los cuales aplican para todo el material escrito. Estos documentos deben ser claros, fáciles de entender, gramaticalmente correctos, con una secuencia de acciones ordenadas de forma lógica y no debe incluir comentarios irrelevantes. El redactor debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué trato de decir?
¿Qué palabras expresan mi mensaje de forma clara? ¿Puedo expresarlo de forma más corta? ¿He escrito algo superfluo? El responsable de la elaboración de la documentación debe ser directo, es decir, en el documento se debe identificar el sujeto. ¿Quién lo hace? Es necesario identificar la acción. ¿Qué se hace? Y describir la acción. ¿Cómo se hace? Asimismo, hay que considerar simplicidad al momento de redactar los documentos, usar lenguaje común, no utilizar palabras y frases rebuscadas, no usar frases muy largas. Un paso siguiente de gran importancia es la validación de los documentos. Esto implica que los funcionarios que participan en el procedimiento conocen y están de acuerdo con el contenido del mismo. Continuando con las etapas de diseño de un sistema de gestión documental, finalizamos con la implantación y el mantenimiento del sistema documental. En estas etapas se requiere de la capacitación continua del personal, en donde se explicarán cómo se usan los documentos, cómo se distribuyen, cómo se controlan, cómo se pueden solicitar cambios. Estos documentos no se quedarán archivados en un escritorio, sino que se organizarán en una aceta o carpeta que tendrán los coordinadores o jefes de los sistemas de información. Los documentos que caracterizan los procedimientos deben estar en manos del personal operativo. Estos son dinámicos, luego están sujetos a cambios, los cuales deben ser controlados. Cualquier cambio debe ir en pro de mejorar el procedimiento y estos cambios serán autorizados. La solicitud de cambio debe estar debidamente justificada y se deberá esperar un tiempo prudencial durante el cual las directivas o el jefe o el coordinador del sistema de información realicen un análisis junto con todo el personal operativo para ver si la nueva propuesta mejoraría el servicio, es decir, le daría un valor agregado o no. Además, todo cambio realizado debe ser nuevamente validado y aprobado por los que intervienen en el proceso. A esto se le conoce como el procedimiento de control de documentos. Este procedimiento garantiza que lo que se documente y se valide se mantenga y que si es necesario hacer cambios, estos se hagan con una debida justificación. Los cambios se efectuarían considerando que los procedimientos se vuelvan más ágiles, más sencillos y más económicos. El procedimiento de control de documentos considera diferentes fases: solicitud del cambio, revisión de la nueva propuesta, aceptación del cambio, control de distribución del documento, disposición de los documentos obsoletos, distribución del nuevo documento. Debe considerarse además que en el sistema de gestión documental se revela la presencia de dos tipos de documentos: documentos controlados y no controlados. Documentos controlados son aquellos en los que su distribución y actualización están reguladas por otro procedimiento que se llama control del sistema documental. Documentos no controlados es aquel en el que no hay necesidad de informar a su poseedor el momento en que se ha actualizado. Un documento controlado debe cumplir con características mínimas que exige un estándar internacional, como lo es la norma técnica ISO 10013, la cual indica que debe ser de escritura clara y legible. Documento codificado debe ser un documento con fecha de emisión que muestre las páginas numeradas, donde estén las firmas de los responsables de cumplimiento del procedimiento, y debe tener una leyenda que diga documento controlado. Así debe indicarse el número de revisión y o versión, por lo que describe procedimientos dinámicos que se actualizan.